el nombre de... Un segundo más. Vamos a cantar un poquito una canción para entrar en clima. Yo le decía, Señor, ¿qué palabra? Porque ¿qué palabra traigo al pueblo de Dios, sabiendo que nuestro papá se fue de viaje? Y bueno, Dios me decía, quiero que el pueblo vea. Nosotros sabemos que Dios es grande y poderoso, pero Él me decía a mí, habla de mi grandeza, habla de quién soy un poquito, y de lo grande que soy, así también es mi amor. Amén. Así que bueno, vamos a cantar una canción como para entrar en atmósfera. Aleluya, bendito sea tu nombre. Cierre sus ojos, no se distraiga, no se distraiga. Vamos a entrar a la presencia del Señor, vamos a escuchar una palabra de Dios viva y eficaz. Su nombre es Jesús. Es el nombre sobre todo nombre. Su nombre es Jesús. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Su nombre es Jesús. A ti sea la gloria, Jesús. Bendito sea tu nombre, santo, digno, todopoderoso, Alfa, Omega, principio y fin. Real eres, Señor. En esta noche el Señor se va a manifestar, porque así dice tu palabra, que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está en medio. Es una noche de salvación, es una noche de libertad, es una noche de gozo, es una noche de respuesta a su palabra. Él va a responder a su palabra. Nunca su palabra vuelve vacía a Él. Esta es una noche especial que Él ha preparado para encontrarse con nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Jesús, su nombre exaltado es. Esa es la gloria, digno es Jesús, su nombre exaltado es, su nombre exaltado es, su nombre exaltado es, su nombre exaltado es. Amén, amén. Puede tomar su asiento, hermano. Sea bienvenido a la casa del Señor. Aleluya, aleluya. Bueno, qué asignación me ha tocado. Le doy gracias al Señor por poder compartir de su palabra. Y tome la palabra, tome el mensaje, y no tome el mensajero, pero apropiese de esta palabra. Porque Dios ponía en mi corazón y me decía el Señor, en esta noche voy a confirmar palabra a muchas de las personas que están esperando una respuesta mía. Aquellos que vienen por primera vez o que le han predicado el Señor y hace poquito que están llegando al Señor, Dios me decía también recordarles lo que yo hice en la cruz por ellos, recordarles lo que yo hice, que soy real, que mi sangre nos ha salvado, que su sangre es todopoderosa. Amén. Y yo quería leer y empezar esta palabra, ¿no?, con Juan. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Aleluya. Juan capítulo 1, el que tiene Biblia o celubiblia o Biblia del celular, la puede ir buscando. Dice así la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2. En el principio, era en el principio con Dios. Y el 3. Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 10 dice, del mismo capítulo 1, dice: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos creemos en su nombre? Él nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que sí tenemos identidad de reino, porque Jesucristo está sentado a la diestra del Dios Padre. Amén. Así que en esta noche, como decía nuestro hermano Pablo, y él bien decía, ¿no?, que aceptemos a Jesús en nuestro corazón. Al creer en Él y en aceptarlo en nuestro corazón, nos convertimos en hijos de Dios. Así que no dudes en entregarle tu corazón al Señor. No dudes en confiar en Él, no dudes en creer en Él. Dice la palabra de Dios, y nosotros estamos viviendo tiempos convulsionados, tiempos, como dice la palabra, donde la fe de muchos va a ir en disminución, ¿no? Donde el último tiempo va a traer lo que estamos viendo, que el mundo, la sociedad está llamando bueno a lo que está mal, ¿no? Y a lo malo lo está llamando bueno, lo está legalizando. Y si nosotros no estamos atentos a esas cosas que están pasando, podemos caer en ese error. Pero es fiel Dios que nos ha llamado y que por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo hace que nosotros podamos estar atentos a esos tiempos. Amén. No pase que cuando escuchamos una noticia sobre algo, que van a legalizar algo que está mal, hay una voz dentro nuestro que nos dice: eso no está bien. Eso no está bien. Y esa es la voz de Dios, porque Dios ha grabado en nuestro corazón leyes que hacen que esas leyes digan que ese camino no es el correcto. Pero el hombre se ha apartado de Dios. El hombre se ha apartado de Dios y eso ha generado una distancia. Pero fiel es Dios y amoroso es Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a la cruz para morir por nosotros. Amén. Y yo quería compartirles Isaías capítulo 66, 1. Y dice: y Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dios Todopoderoso dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. ¿Cómo nosotros podemos, sabiendo tremenda declaración de Dios, que Dios dice que el cielo es su trono y que la tierra es el estrado de sus pies, cómo podemos nosotros agarrar a Dios y enmarcarlo en un mural? ¿Cómo podemos nosotros agarrar a Dios y ponerlo en una imagen o en una estatua o en una casa y decir: ahí está Dios, cuando Dios dice que la tierra es el estrado de sus pies? Grande es Dios Todopoderoso. Por eso esta palabra es una palabra para alguien que está en su corazón clamando por Dios, necesitando de Dios. Y aquellos que estamos caminando, estamos transitando la palabra que Dios ha soltado para nuestras vidas, porque esta casa espiritual está evangelizando, esta casa espiritual está ganando, esta casa espiritual está avanzando. Como decía nuestro papá espiritual, el Evangelio nos está confrontando a cambiar, a dejar nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Aún estando en la iglesia misma, por mucho tiempo nosotros podemos seguir viviendo y pensando de la misma manera. Pero Dios quiere que nosotros podamos cambiar de mentalidad, que podamos cambiar nuestro corazón. Amén. Yo quería compartirles un video y después les voy a explicar por qué el video. Y lo que había puesto en mi corazón el Señor era que nosotros podamos, por medio de lo que Él nos va a revelar a través de su palabra, que nosotros podamos cambiar nuestra mirada hacia Dios, que podamos cambiar nuestra manera de percibirlo a Dios,
Porque nosotros podemos venir a su casa de oración, a su casa, sabiendo todo el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros. Pero eso vale y Él quiere que nosotros podamos reconocérselo en espíritu y en verdad. ¿Amén? Vamos a ver el video. Tú estás aquí. Tú eres parte de los 7.1 mil millones de seres humanos que viven hoy. No hace mucho tiempo, formaste parte de los 353.000 bebés que nacen cada día. Y, sin duda, en un futuro no muy lejano, serás parte de los 151.000 que mueren a diario. Pasarás a la historia con todos los presidentes, artistas, héroes y villanos que han vivido, y añadirás solo uno más a los otros 107.000 millones que han vivido en la historia humana. Esta es la Tierra, el único lugar en el universo que conocemos que cosecha vida, nuestro hogar. Su historia comenzó hace unos 4.5 mil millones de años. 700 millones años después, aparece la primera señal de vida. Años pasan y millones de especies vienen y se van, y eventualmente el ser humano despierta solo para presenciar un mero 0.004% de la gloriosa historia de nuestro planeta. Esta es la Luna, a 1/4 de millas de casa, 3 días por nave espacial o tan solo 1.25 segundos luz. En 1968, las 3 primeras personas en dejar la órbita terrestre llegan lo más cerca a la Luna que cualquier otro humano y toman esta imagen, convirtiéndose en los primeros humanos en observar la Tierra como un planeta entero. Esto es Marte, una distancia promedio de 225 millones de kilómetros. Tal vez el planeta que más capta nuestra imaginación. Durante siglos, hemos buscado a Marte por compañía, por signos de vida, pero ningún ser humano siquiera ha estado cerca del planeta rojo. Ningún humano. Actualmente, 2 astromóviles son capaces de llamar al suelo marciano hogar. En 2014, el vehículo explorador Curiosity nos envió este recuerdo. ¿Qué es? ¿Solo otra estrella? No, es nuestro planeta, alumbrando el cielo marciano. Este es nuestro sistema solar. Da hogar a 9 planetas. El Sol es tan grande que 1 millón de tierras cabrían dentro de él. Es glorioso. El creador de toda la vida te exige que mantengas tu distancia, pero si te alejas mucho, te congelas. Demasiado cerca y te quemas. Tienes que estar exactamente a una distancia correcta. Afortunados nosotros. En unos 5.000 millones de años, el combustible del Sol se agotará, y cuando esto suceda, la muerte de la Tierra pronto seguirá. Esta es la cosa más lejos que los humanos han podido lanzar. El Voyager 1. A 20.000 millones de kilómetros de distancia, viajando 20 veces más rápido que una bala. Tardó 37 años en llegar aquí. En 1990, la sonda giró su cámara y tomó una última fotografía. Un planeta lleno de vida. Un simple punto azul en el espacio. Este es TRAPPIST-1. Puede que hayas oído algo de este sistema en las noticias últimamente. Una estrella cercana, tal como la nuestra, solo que más pequeña y más fría. Cerca de esta, 7 planetas del tamaño de la Tierra,
3 en su zona habitable, el lugar más prometedor para buscar vida fuera de nuestro sistema solar. Independientemente de los secretos que pueda albergar, el sistema seguramente será un espectáculo para contemplar. Enviar una zona espacial para estudiarlo podría cambiarlo todo. Después de todo, solo nos tomaría 800,000 años en llegar. Esta es nuestra galaxia hogar, mejor conocida como la Vía Láctea. Cuando miras hacia el cielo nocturno, esta remota parte es lo único que ves. Se ven tan cerca, pero la estrella más cercana está a casi 300,000 veces la distancia de la Tierra al Sol. Nuestra estrella brillante es solo una más de 200,000 millones de estrellas en nuestra galaxia. La Tierra, una más de 100,000 millones de planetas, 40,000 millones de estos orbitando en zonas habitables. Aquí nuestra singularidad parece desvanecerse. Esta es una imagen tomada de una región del universo observable por el telescopio Hubble. Cada punto y mancha que ves es una galaxia entera, cada una conteniendo 100,000 millones de planetas. Esto fue capturado en tan solo esta pequeña parte. Mirar hacia el cielo por la noche y preguntarte qué tan grande es el universo es algo que muchos han hecho. ¿Cómo no? Es tan vasto. Este es el universo observable. Exactamente cuán grande es, nadie sabe, y probablemente nunca lo haremos, pero esto es todo lo que podemos ver. Según las mejores estimaciones, hay al menos 100,000 millones de galaxias tal como la nuestra. Desde aquí, todas las civilizaciones del pasado y presente, las religiones, todos nuestros fracasos, todos nuestros éxitos, desde el bicho más pequeño a la montaña más alta. Todo invisible. Ni siquiera un rastro. Amén, amén, amén. Demos un aplauso al Señor. Vamos a dar un aplauso de Dios. Bendito sea tu nombre. ¿Qué quería hablar? ¿Qué quería compartir con este video? Que Dios es todopoderoso. ¿A cuántos Dios no les estuvo hablando a través de esta imagen, de este video? El creador del universo, el Dios todopoderoso está en este lugar, está acá con nosotros, porque Él dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está en medio. El creador de todo, porque eso yo leíamos al principio, en el mundo estaba y el mundo fue por el hecho, pero el mundo no le conoció. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nuestro Creador, ese que dio la vida por mí, por vos, hizo todo esto. Cuando a veces nosotros cantamos del amor sobrenatural de Dios, tenemos que hacernos esta idea. Como es tan grande Dios, como es tan vasto su poder, así fue su amor. Porque Él no escatimó ser Dios para decir, yo me bajo de este cielo todopoderoso, me hago hombre y me entrego por amor. Amén. Por amor. Ese es nuestro Dios, un Dios todopoderoso. Quería compartirles ese video para que vayamos entrando en tema. Y quería hacerles entender, y yo también lo quería experimentar, de saber lo grande que es Dios. Amén. Dice Isaías 66:1, vamos a ponerlo otra vez en mi... Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies.
¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Por eso yo les decía hoy, ¿cómo podemos nosotros agarrar a Dios y enmarcarlo en una estampa o en una imagen o en un tatuaje? ¿Cómo hacemos para que ese Dios tan grande, tan poderoso, ignorar su amor o ignorar su sacrificio? Amén. Yo quería leer también el pasaje de 1 Corintios 3:16 que dice que nosotros somos templo de Dios y no podemos ignorar eso, que somos templo del Espíritu de Dios. Muchas veces las personas dicen, bueno, pero Dios si es tan grande y tan poderoso, entonces Dios puede estar en todos lados. Y es cierto, Dios está en todos lados. Pero nosotros, Él quiere ser adorado y debe ser adorado en espíritu y en verdad. Y yo quiero ir a Lucas, capítulo 4, versículo 16. Y quería hablar de una buena costumbre que tenía Jesús. Porque nosotros podemos tener buenas y malas costumbres. Pero fíjense en lo que Jesús hizo en ese tiempo. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hasta ahí la palabra del Señor. Nosotros tenemos el ejemplo de Jesús, por eso yo le decía muchas veces, hay gente que dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia si Dios está en todos lados? Y Jesús tenía esta costumbre, Él iba los días de reposo a la sinagoga y compartía la palabra y compartía con sus hermanos. Entonces es importante venir a la casa del Señor y Jesús muestra el camino de que hay costumbres que son buenas y hay costumbres que son malas. Cuando una costumbre se transforma mala en relación a nosotros, cuando nosotros venimos a la casa del Señor de forma religiosa, de meramente a vivir o a pasar un momento o un tiempo o una hora porque mi hermano, mi líder o mi amigo o mi pastor o mi papá me manda a la iglesia. Pero no. Una buena costumbre puede ser venir los domingos, los lunes, los días que hay convocatoria en la casa de Dios, pero hacer como Jesús. Jesús, ¿por qué esa no fue una mala costumbre, no se convirtió en una mala costumbre? Porque Él lo hacía en espíritu y en verdad. Nosotros cuando venimos a la casa del Señor, a algún servicio cualquiera, tenemos que tener eso en nuestro corazón, el temor de Dios. Saber que no es venir por venir, sino que podamos hacer como Jesús. Que podamos venir y tener ese temor de Dios y saber que Él está en ese lugar. Y fíjense que cuando uno va leyendo, Jesús dice, como tenía costumbre Él, ¿no? Entró, leyó, y ese día se cumple una palabra de Jesús. Y no solamente para Jesús, sino para toda la humanidad. Y fijados los ojos en Él, dice la palabra, lo miraban la gente que estaba en la sinagoga, se cumplió esa palabra. Por eso te animo a que no dejes de venir a la casa de Dios, que no dejes de buscar de su presencia. Que cuando vengas a la presencia del Señor o cuando vengas a la casa de Dios, recuerdes que el creador de eso, el universo vasto, que los que estudian el universo o el cosmos no saben cómo pudo haberse formado, o dicen que fue de una explosión, o dicen que fue de acá, o dicen que nosotros sabemos por medio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso sabemos en nuestro corazón, entendemos que ¿quién creó el cielo, la tierra y todo lo que vemos? Lo hizo Dios. Amén. Entonces, no tengamos por costumbre venir a un servicio o a la casa de Dios y meramente pasar el tiempo y el momento. No, que podamos hacer así.
que podamos venir en espíritu y en verdad, que podamos ponerle expectativa a ese día, a esa hora, a ese momento, porque tal vez ese día y en esa hora se cumple una palabra para vos, se cumple una palabra para vos, para tu familia, esa palabra que vos estabas necesitando, esa palabra que se tenía que cumplir ese día y como vos dijiste, o lo pude haber dicho yo, voy el sábado que viene o voy otro día, si Dios está en todos lados. Tal vez ese día te perdiste la oportunidad de que se cumpliera una palabra poderosa para vos y que cambie el destino de tu vida. Amén. Aleluya. Yo le decía, Señor, ¿qué más querés que le diga al pueblo? Él me dice, yo quiero que vean cuán grande soy y así de grande que soy, cómo me di por el pueblo, cómo me di por la gente. Que la gente no me quiso, pero aquellos que me quieren y me reciben, yo los hago hijos de Dios y les doy potestad y poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones, para predicar el evangelio. Aquellos que vienen por primera vez o que no entienden mucho qué es Dios, qué es Jesucristo, Dios dio a su Hijo en la cruz por vos, lo dio por mí, para que tengamos libertad, vida eterna, sanidad, salvación. Entonces hoy Dios me decía, yo quiero que el pueblo, yo quiero que la gente se alegre, que esté contenta, que piense en mí como el Dios que hizo todas las cosas y que te salvé y que me bajé de mi trono, que bajé a mi Hijo para que seas salvo. Alégrate, pueblo, me decía el Señor, me lo decía a mí, alégrate, Hernán, porque si hay cosas que estás pasando, que son dificultades en tus vidas, que la estás pasando mal o que vos querés que cambien, Dios está en control. Dios está en control de esa situación. Pero Él quiere que nosotros hagamos como David, como David hizo, ¿no? Que podamos perder la cabeza, que podamos alabar su nombre y bendecirlo, que podamos hacer como dice la palabra, que podamos tomarnos de su palabra y creer en ella y deleitarnos en su presencia y Él va a conceder el deseo y la petición de tu corazón. Amén. Entonces hoy Dios me dice que les diga, iglesia, los amo, me entregué todo, di todo por ti. Todo eso que vimos que es los tantos millones de personas, los años luz que uno necesita para llegar a un lugar, Dios dice, yo soy el primero, el alfa, el omega, el principio y el fin. Cuando nosotros necesitamos años luz para llegar a un lugar, Dios ya está en ese lugar. Ese es nuestro Dios. Y Dios me dijo a mí que tenemos que animarnos, que tiene que haber ánimo en nosotros. Porque nosotros estamos saliendo a predicar, estamos saliendo a compartir su palabra. Y Él me dice, decirle al pueblo, y Hernán, para vos también es, que cuando vos salís a predicar la palabra, que cuando vos salís a hablar de mí, o cuando vos te enfrentás a un problema, ese Dios todopoderoso que hizo todo lo que viste, está contigo, está detrás tuyo, está ahí para ayudarte. Entonces cuando vos salgas a predicar su palabra, no estás solo, no estás solo. Y es mayor el que está con vos que el que está en el mundo. No estás solo, vas a conquistar lo que Dios quiere que conquistes. Lo vas a lograr. Por eso, alegrate, alegrate, alegrate porque Dios está en este lugar. Alegrate porque Él va a cumplir la palabra que te dijo a vos que iba a cumplir. Yo cuando veía ese video, y creo que a alguno le pasa eso en su corazón, hay una llama, había una llama en mí. Y cuando Dios me decía, alegrate, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, los evangelios, y vemos a la gente ser transformados, vemos a la gente ser liberadas, estamos viendo todo ese poder a favor nuestro. A veces nosotros somos los que le ponemos el techo a Dios. Y digo nosotros porque soy uno que le pone el techo a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos falta fe, pero Él es fiel y justo para ayudarnos, para aumentarnos la fe. Amén. La palabra de Dios es oída y nuestra fe es aumentada. Por eso la costumbre, si vos decís, yo lo tomo como costumbre leer la palabra, bueno, hacelo como una costumbre, pero vamos a ponerle del Espíritu, vamos a creerle, vamos a confiar en ella. Y no solamente leer o recitar un pasaje bíblico porque sí,
sino decir, yo me tomo de esa palabra, yo me tomo de esta palabra me hizo cambiar, esta palabra me transformó, esta palabra me cambió. Por eso les digo que el que se apropie de esta palabra se va contento a casa hoy, porque cuando va caminando, váyase caminando para su casa, o cuando esté en su casa y mire al cielo, se va a dar cuenta que el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel está conmigo, y Él va a cumplir su palabra en nosotros. Aunque el enemigo se levante, aunque te digan que no lo vas a lograr, aunque te digan que está todo perdido, no está nada perdido si Dios está con vos. No está nada perdido si Dios te llamó, si Dios te ungió y Él te dijo que te iba a usar para su reino. Amén. Bendito sea su nombre. Dice la palabra en Mateo 4:17. Aquellos que están evangelizando, tómense de esta palabra. Aquellos que están saliendo a golpear las puertas, aquellos que están queriendo traerle el reino de Dios, tómense de esto que el Señor quiere hablar. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso está diciendo que ese reino, estábamos hablando de esto, yo quiero hacer mención de esto. Cuando el hombre antes de pecar tenía comunión con Dios, el reino de los cielos era algo, estábamos con Dios, estábamos en la gloria de Dios. Pero el hombre peca y nosotros salimos de esa gloria, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero desde ese momento Jesús dice que nosotros nos tenemos que arrepentir, porque por medio de Jesucristo, ese reino de los cielos se acercó. Ese reino de los cielos, Jesús es el puente, es el camino hacia ese reino todopoderoso. Lo que nosotros podemos ver es natural, son cosas naturales, pero hay un reino inconmovible, un reino todopoderoso, un reino que fue antes, porque antes era la palabra, era el verbo, y el verbo era con Dios, y ya existía el reino de los cielos. Amén. Y Dios nos hacía parte de ese reino por medio de su gloria, y a nosotros nos hizo hombres y mujeres para que podamos señorear, para que podamos estar al mando de las cosas que Dios había hecho. Pero nosotros quebramos esa relación con Dios por medio del pecado, por medio de tomar algo que Dios dijo que no tomáramos en el Edén, y eso se separó. Pero desde ese día Jesús dijo, vamos a arrepentirnos, arrepiéntanse, dejen de pensar en las fábulas, en las noticias, en las mentiras. El reino de los cielos es tan real como el cielo. El reino de los cielos es tan real como que yo estoy acá caminando entre ustedes, pero ustedes no me ven. Eso le decía el Señor. Por eso Jesús está en este lugar. Jesús está en el lugar. Créele a la palabra de Dios. Créele a lo que Él te dijo, a lo que Él te prometió. Jesús hizo esto, acercó al reino de los cielos por medio de Él y de su sacrificio. Vamos a pasar al siguiente versículo, Mateo 11:12. Dice la palabra de Dios, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque cuando vino el Señor y vino a la tierra, ¿qué pasó? Son dos reinos. El reino de los cielos se enfrenta con el reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas se opone a que las almas se vuelvan a Dios. Y desde el comienzo el enemigo trató de alejarnos de Dios. Siempre lo intenta, siempre quiere que la gente no crea en Dios, te quiere robar la fe, te quiere robar la credibilidad en Dios. ¿Para qué? Para que tengas una familia en derrota, una vida en derrota, una vida en los vicios. Siempre el enemigo quiere hacer eso y va a haber conflicto y va a haber guerra. Por eso cuando se predica el evangelio, ¿qué pasa? Hay oposición. Cuando se habla de Dios o de Jesucristo y de lo que Él hace y de la obra salvadora y redentora, y cuando las personas tienen que abrir sus ojos para ver que hay algo más. Hay algo más por demás de lo natural, por demás de lo económico, por más allá de la salud. El enemigo se opone para que no logres ese objetivo. Lo hizo siempre y lo va a querer seguir haciendo.
pero los violentos dice que arrebatan el reino de los cielos. Y acá hay muchos violentos, muchos, en el buen sentido, en ese sentido de ser osado para creerle a la palabra de Dios. Porque de eso se trata. Cuando hay una palabra que es soltada y vos la tomás y la caminás, eres violento. Cuando hay una palabra que se suelte y vos decís, esta es mi palabra, esta es mía, sos violento. Y es más, si vos agarrás y la tomás y la atesorás en tu corazón y la caminás, ves los resultados. Porque muchos de ustedes ya están saliendo a evangelizar y ven a las personas ser salvas, a los demonios gritar y huir. Porque donde está la presencia de Dios, el enemigo se tiene que ir. Porque cuando el enemigo los ve llegar a ustedes, me ve llegar a mí, ve al Señor Todopoderoso, ve al Dios Creador del universo que va con vos caminando a tu lado, que está atrás tuyo y que te dice que está con vos. Que todo lo podés conquistar y lo podés lograr si Él está en la ecuación, si Él está ahí con vos. Por eso, pueblo de Dios, hermanos, animémonos, alégrese tu corazón, porque Dios está de tu lado. Dios está de tu lado. Dios está de tu lado, Dios está de mi lado. No hay nada imposible para Él, nada imposible para Él. Gozate en su presencia, alegrate. Cuando vos venís a la presencia de Dios, como hablábamos antes, tratemos de cambiar ese chip que tenemos a veces nosotros de la costumbre. Es difícil a veces, pero que podamos pensar en Él como el verbo hecho carne, como el que se entregó por nosotros. Y decirle, Señor, gracias. Gracias porque estás en este lugar. Gracias porque me hablaste. Gracias porque me salvaste. Gracias, Señor. Gracias porque me pusiste en mi familia y abriste mis ojos para que yo sea la luz en la oscuridad. Amén. Pero tenemos que saber esto. Va a haber oposición y cuando vos te quieras levantar a hacer el cambio en tu hogar, en tu familia, va a haber algo que va a surgir para que no lo logres, para que no lo alcances. Pero mantenete firme, tomado de esa palabra del Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Dice Apocalipsis 1:6. Miren lo que hizo el Señor con nosotros. Nos hace Dios reyes y sacerdotes. Nos hace reyes y sacerdotes para Él. Reyes y sacerdotes para Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él hace de nosotros eso. Un rey, ¿qué hace? Reina, gobierna. Y un sacerdote, ¿qué hace? Ministra, sirve a Dios. Y cuando vos empezás a graficarte en tu corazón y en tu mente que lo haces para ese Dios tan grande, que Él te dice, viniste a gobernar a la tierra, viniste a ser un gobernante. Mi reino está de tu lado. ¿Y sacerdote para qué? Para estar en su presencia, para servirle, para estar acá en su casa, para glorificar su nombre. Por eso, que el enemigo no te traiga ninguna idea rara de que yo no sirvo más para nada, o yo soy poca cosa, o nadie se fija en mí, porque Dios se bajó del cielo por vos, por mí. Lo dejó todo, lo entregó todo. Cuando la palabra de Dios dice que en el mundo estaba y que el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Bienaventurados somos nosotros que le conocemos. Hoy estamos en este lugar porque le hemos conocido de su amor. ¿Cómo no agradecerle y alabarle y bendecirle? Amén. Por eso el Señor me decía, como a David. ¿Se acuerdan del rey David? Ahí está la historia del rey David, que él fue ungido como rey por el profeta Samuel. Y el rey David, eran muchos los hermanos. Y fueron pasando desde el más grande hasta que le tocó a él los hermanos y Dios lo elige a él. ¿Para qué? Para ser rey de Israel. Dios te eligió de donde vos estabas, desde el lugar en donde te encontrabas y de tu familia, te ungió para que vos seas un rey y un sacerdote para Él. Para que vos puedas reinar que se entienda eso de reinar, ¿no? Que ustedes puedan ser gobernantes en su hogar, que ustedes puedan gobernar su vida, sus sentimientos, que ustedes puedan ser sacerdotes y traer la verdad del Evangelio a tu casa, a tu barrio, a tu familia.
no es poca cosa, es una gloriosa cosa esa la que hace Dios con nosotros. Por eso aquel que está escuchando esta palabra y la toma, va a seguir en victoria, va a seguir en victoria, va a seguir con más ánimo de venir a servir al Señor, porque el Dios Todopoderoso es nuestro Dios. Amén. Den un aplauso al Señor. Segunda de Samuel 6:14, Emi. Y este pasaje es largo, pero yo lo voy a buscar. Y lo quiero leer, porque acá vamos a ir tratando de finalizar la palabra. Dice la palabra del Señor. Ya estoy con ustedes. Dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Qué es el arca de Dios? La presencia de Dios, representaba la presencia de Dios. Por eso si usted tiene esa cosa en su corazón, de hacer como David, porque usted está reconociendo al Dios Todopoderoso y dice, qué grande que es mi Dios, cómo me ayudó en esto, cómo me levé. Y vos querés danzar delante de la presencia de Dios en algún servicio, en algún momento. Si vos querés arrodillarte, si vos, como hacemos en tabernáculo, sentite en libertad. Porque Él lo hacía, porque Él reconocía la presencia de Dios. Él reconocía quién lo había llevado al lugar en el que Él se encontraba en ese momento. Porque David, cuando estaba haciendo eso, había sido coronado rey de Israel. Y fíjense en que cuando Dios lo establecen como rey, Él se pone a danzar en la presencia de Dios en reconocimiento a lo que estaba pasando, en reconocimiento a la presencia de Dios. Amén. Dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. 16, y así vamos a seguir. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Dice, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hasta ahí, porque yo voy a terminar, porque si no se va a hacer muy largo. Pero dice la palabra de Dios que la mujer de David lo menospreció. ¿Qué quiere decir? Como que le dijo, este está loco. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso de gozarse ahí adelante del pueblo, adelante del arca que está ahí? No lo entendió, no entendía que estaba la presencia de Dios. No entendía lo que estaba pasando. Pero si yo puedo entender que la presencia de Dios está en este lugar, no dudes en llorar, no dudes en decirle te amo, Señor, en decirle gracias porque me elegiste. Gracias porque pensaste en mí, gracias porque lo diste todo por mí. Fíjense, dice el versículo 21, dice, entonces David respondió a la mujer, ¿no?, que él tenía, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre, a toda tu casa, para que constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero honrado delante de las demás personas, delante de las criadas de quienes has hablado. Amén. ¿Qué hizo David? Dice David, le responde a la mujer que lo había hecho delante de Jehová. Amén. Entonces el Señor hoy quiere que se goce, que nos gocemos delante de su presencia, porque Él nos ha elegido.
Él nos ha ungido como hijos, como reyes, como sacerdotes, como aquellas personas que vamos a traer el reino a la tierra. No pienses en tu mente que no tenés valor, como decía antes, que no servís o que no vas a lograr tus metas y tus sueños, porque Dios lo dio todo, lo entregó todo por cada uno de nosotros. Y tu fe tiene que seguir cada vez más y más, y en crecimiento y en avivamiento. Y cuando salgas a predicar la palabra de Dios y cuando vayas a los barrios, tenés que saber que el reino de Dios te acompaña, que el reino de Dios está contigo, que la presencia de Jehová de los ejércitos te acompaña, y que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que todo ese poderío, todo ese Señor de señores está a tu lado y está a mi lado. Amén. Yo les voy a pedir que se pongan de pie.